Es mediodía en la ciudad. Cortá con la vorágine informativa y masticá los temas del día a tu ritmo. Tranquilo, como piden los nutricionistas. Cecilia Bonino, María Noel Marrone y Pablo Fabregat se preguntan a la hora del almuerzo: ¿quién te dice? Buen mediodía, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, querida? ¿Bien? Bien, hablo en plural para todo el otro lado, ¿no? Estás saludando a la gente. Exacto, no, a la gente y al otro lado del vidrio, ¿no? Que está Caro, Willy y ya está nuestro invitado también. Pero sí. No en plural porque, como sabrán, Cecilia esta semana no está. Sí, ya está hecho una pasa de uva, no sale de las piscinas termales. Le bajó la presión de tanto que está en la piscina esa de 200 grados que tiene las termas. Impresionante. Hoy tenemos un programa muy cultural, la palabra fútbol está prohibida, así sí. También la palabra Perú. Está todo Montevideo, por lo menos, Godín que lo que vemos es con mucho sueño y cara de mal humor. Porque terminó tarde el partido, ¿no? Se complicó el partido. ¿Qué precisas? Nada, ya. ¿Más volumen? O solita, ya estoy. Bueno, tenés algo para contar, Pablito. Vamos a hablar de libros, pero antes vamos a hablar de fotos, porque me gustó y mucho un artículo del portal Montevideo, o de Montevideo Portal, como prefieran decirle, en la sección Cultura. Ahora está en tapa, en principal titular, que es Requiem por el cuarto oscuro. La reciente caída de Foto Martín fue el golpe de gracia al rollo de fotos. Hablamos con víctimas y sobrevivientes. Es un extenso artículo que escribe el periodista Gerardo Carrasco del Montevideo Portal y que cuenta cosas impresionantes que yo no tenía la más mínima idea. Y que claro, yo tampoco me había dado cuenta de que ahora cuando uno nombra todas las empresas que marcharon, cuando uno dice Foto Martín, por ejemplo, que era como el centro más comercial y referente de esa cosa que uno hacía capaz que cada X años, pero sabía que se podía hacer, que era revelar alguna foto. Bueno, en estos últimos años, cada X años, uno revelaba fotos. Antes Lógico. Era lo que hacía siempre, porque no tenías otra opción de ver las fotos que sacabas, no podías elegir la mejor, entonces terminabas sacando mucho más. Pues ya, bueno, por si es con flash, sin flash, la saco de más lejos, de más cerca, no había posibilidad de evaluar cuál era la mejor y borrar las demás, o estas me arrepiento, las elimino. No, si sacabas un rollo de 36 fotos, tenías que revelar las 36 y pagar las 36, así saliera cualquier cosa la foto. Exacto. Bueno, en la crónica esta, por ejemplo, habla Manuel Comesaña, quien dirige Mercado Fotográfico, una de las pocas, quizás la única, que todavía procesa película fotográfica en Uruguay. Mirá. Que dice que trabajó en el 85 en Kodak, que Kodak marchó a nivel global, ¿no? Sí. Y dijo, los lunes, en la década del 80, que era el día pico, se podían revelar entre 1.000 y 1.500 rollos. Un día después de turismo llegaba hasta 3.000. Qué disparate. En un solo día. Es impresionante, ¿no? Marca también que, bueno, con la digitalización, que marca un año punto de inflexión en Uruguay. A ver cuál puede ser, te desafío. Año de digitalización. Quiebre, la digitalización empezó en el 90 y algo, ponele. No, y el quiebre de 2000 a 2001. Más, 2009. ¿2009? Ahí Comesaña grafica que la edad de oro y el punto de inflexión para empezar a bajar y a bajar fue en 2009 en adelante. Dice, ahí la foto en film comienza a desaparecer, desaparece primero Agfa, Kodak, Fuji, cerraron las fábricas de película y claro, se fueron ingeniando, ¿no? El artículo también habla mucho de Foto Martín, que como igual intentó cambiar, ayornarse, claro, y vender desde portarretratos hasta vender Walkman y cualquier cosa, ¿no? En un momento. Para, Walkman ya no se usa tampoco, Pablo. Bueno, sí. Ni Discman, no, te digo por las dudas, no sé. Capaz que lo estás usando, pero tampoco se estaría vendiendo mucho el tema de Walkman con el cassette. Claro, acá hace un buen argumento que dice que, ojo, no es que está en contra de la foto digital, ¿no? Comesaña dice, pero al poner las fotos en Facebook o Instagram, algunos sacan un celular, la proyectás de inmediato, claro, publicás instantáneamente y la ves vos acá y tu primo en Australia. Pero esa fotito vos la viste y se fue, se fuma. Pasa un año y vos decís, ¿te acordás de aquella foto? No sé dónde está, se perdió. Porque se pierden los recuerdos. Estoy de acuerdo. A mí me encantaba sacar fotos desde muy pequeña, tener una cámara, sacar fotos, ir a buscar el revelado, esa sorpresa de cómo salieron, habrán salido todas esas fotos que me gustó tanto. Porque muchas a veces te pasaba que te salían negras, que te salían mal.
esa cuestión de esperar el tiempo de revelado para ir a retirarlas, organizarlas, atrás, eso lo aprendí de mi abuela, se ponía fecha, ¿no? Año y evento, y después organizar el álbum. De eso tengo hasta el día de hoy un baúl en mi casa lleno. Cuando todas mis amigas, familia necesitan acordarse de algo, saber algo, van ahí porque saben que tengo todo guardado. Pero además, por ejemplo, mi sobrina tiene 22. Le armé como hasta los 5 años todo. Todo, desde el embarazo de mi hermana hasta sus 5 años, cada momento, su primer todo, y además con... Por suerte paraste. Con cositas, con cartelitos, recordando todo. Está buenísimo que lo tenga. En cambio, mi hija, que tiene 4, no tiene... ¿te acordás cuando...? Y exacto, hay que ir a una computadora y si te roba la computadora, ni que hablar, o le pasa algo a la computadora, moriste. Y tenés que tener todo de respaldo en un disco duro. La nube, que a mí la cosa esa de la nube me da como una inseguridad. Yo necesito tenerlo material, tenerlo impreso. Pero es verdad que no lo imprimís. Es más, no sé si tengo alguna foto de ella de las que haya sacado yo impresas. Sí. O sea que para mí se perdió todo el encanto. Sí, y el tema de revelar me parece como muy entretenido. Vos en facultad revelaste. Sí, bueno, intenté aprender y fue un negado. ¿Qué pasó? ¿En serio? No, pasé a los codazos, odié la materia. ¿En serio? No me gusta la fotografía y odiaba mal el revelado. A mí no me gusta nada sacarme fotos, nada, pero sí me gusta sacar. Ni pedo. No, sí me gusta sacar, soy media japonesita de eso de que encuentro como momentos para sacar muchas fotos. Me molestaba así cargar las cámaras cuando eran grandes, sobre todo en la facultad más cargaba cámaras grandes, por el tema del peso. Hoy tenés en el celular la facilidad de sacar y tomar la foto. El tema del peso, de si te cambiabas de lente y todo eso. Pero el revelado era un problema en ese momento, porque yo no sé si te acordás, sobre todo en momentos de entregas, de exámenes o alguna entrega de algún material, nos juntábamos muchas personas y muchas generaciones. Y no dan abasto cuando vos estás midiendo el tiempo revelado, tenés las 3 bandejas y las pinzas. A mí no me daba el tiempo y las sacaba a manopla, ¿sí? Y las pasaba de uno al otro, porque era media detallista con el tema del tiempo. Quedaban buenísimas, pero se me partieron y se me cayeron casi todas las uñas. Esos químicos se pudren todo. Claro, pero yo me decía, pero mirá que no está bueno que pongas la mano ahí adentro, no pasa nada. Bueno, sí, las uñas se te entran a descascarar de a pedazos, pero bueno, el material dura hasta hoy de alguno de los trabajos. Osvaldo Ramos, que trabajó 15 años en Tecnifilm, que también lo entrevistan en esta nota, dijo que trabajó un tiempo, unos meses en Fotomartín en 2015, y dice, la gente llevaba el teléfono y hacía una copia o 2, 4 a lo sumo. Revelado no existe más. Imagínense que acá dice, se hacían 1 o 2 por semana. Estamos hablando que en el 84, 85 eran 1500 un lunes, ¿no? Un disparate. No, pero además, eso, ¿no? Cuando hacías copias, porque una para vos, uno para la abuela, uno para el tío, uno para el primo, cuando te querías acordar, tenías que sacar muchas. Y lo otro que no pasaba, o no nos enterábamos, era, bueno, esa gente siempre se podía quedar, porque ¿te acordás que te daban los... ay, no me sale, los cositos que... No, vos agarrabas, te daban las fotos impresas y después te daban los... Sí, el rollo. No, Pablo. ¿El revelado? Sí, pero tiene un nombre que no me sale. La película. Tiene otro nombre. Sí, los negativos. Ahí va, claro. Que es algo que no digo hace mucho. Te daban los negativos. Claro, vos mirabas en chiquito a ver cuál que era. Mirabas en chiquito, no, y también te pasa que después si querías ir a hacer otra copia y todo, tenías los negativos. Porque no era que ahora quiero una copia de esta y tal. Tenías que guardarlos también. Que creo que tengo millones de negativos también. No sé para qué, pero bueno. Pero ellos se supone que no se quedaban con copias, con negativos o algo. Hoy por hoy está el temita de los celulares, las cámaras, que te queda todo en memorias que vos no sabés. Y vos decís, no, pero yo la borré de galería, la borré de basurero, pero siempre en algo te aparece. Imposible. Y tuve una cámara de fotos de estas modernas, digitales, de las cuales vos le borrás toda la memoria y arrancás de cero y la miraba y tenía que ponerle 15 fotos. De esas 15 fotos tenía que imprimir para un trabajo 3. Voy a un supermercado, estos que tienen la máquina, que las elegís vos, me aparecía que tenía 370 fotos. Entonces llamo a cola atrás de 500 personas más o menos, ¿no? Llamo al chico y le digo, mirá, me aparecen muchísimas fotos que yo no tengo. Mirá, saco la tarjeta. Y las bélicas aparte. Pará, saco la tarjeta, la pongo en la cámara y le digo, mirá, ¿ves? Aparecen, ponele 15 fotos. De esas 15 quiero imprimir 3. Cuando voy y pongo la tarjeta en la máquina, mirá, 370. Y el tipo me decía, nunca me pasó, pero ¿estás segura que las borraste todas? Y le digo, pero sacá la tarjeta y volví a poner en la cámara y revisá todo. Y en la cámara aparecían 15. La poníamos ahí de nuevo y el tipo me dice, entrá a pasarlas. No conocía a nadie.
Entonces yo dije, no conozco, es un cumpleaños que no fui, pobre. eso no sé qué, no sé cuándo. Después me di cuenta que esa cámara yo la había recuperado después de un tiempo y la había tenido perdida, o sea, prestada, no perdida, prestada. Esa persona la utilizó durante un tiempo y sacó fotos de eventos que fue, de cosas. Algo complicado, ¿no? No, y cuando el tipo entró a pasar y ahí reconocí a una persona, dije, esto es alguien, alguien, un familiar de la persona que yo le presté la cámara durante un año la tuvo la cámara. La recuperé hace unos meses y se ve que sí. Entonces el tipo me dijo, bueno, vamos pasando y buscate. Yo dije, no hay forma de pasar rápido porque no sé qué hizo con eso la cámara, la persona, fuerte. Y vos tenés 500 personas atrás. Y el loco me dijo, vamos a las últimas, no sé qué. Chao. Y la volvió a sacar y ahí borró todo de mi cámara. O sea, esas 15 volaron porque ya había impreso. Y la volvió a poner y volvían a aparecer todas de nuevo. Mirá, estaba poseída. La cámara estaba poseída, no las quería olvidar. Eso no pasaba con los rollos, Pablo. No, es cierto. Bueno, tantas cosas de cambio. Mi mamá era una genia en sacar sin cabeza, dice. Tengo un montón reveladas. Con muchos cambios perdimos álbums y pudimos recuperar revelando y digitalizando los negativos que sí tenía. De mi luna de miel perdí todo el rollo en un día que un guía nos sacó fotos juntos con mi marido, porque las que tenemos son de él o mías, dice esta oyente. Porque la sacó el guía, las otras. No entendí. No entendí tampoco el final, pero bueno. Bien. Dejamos de hablar de fotos y nos metemos en el mundo de los libros, que vive y lucha, Dios gracias. Pero que muchos también tienen fotos. Sí, claro. Sí, claro. No de los que ponían el dedo adelante o sin cabeza. Se eligen las mejores en este caso. Al mediodía la gente corre. Algunos por su tupper, otros por su menú ejecutivo. Mientras nosotros... ¿Quién te dice? Llevo 32 años de profesor en la Universidad de los Andes. Soy profesor como en 10 universidades. Soy profesor en la Universidad de Harvard. Soy profesor en la Universidad de Oxford. Soy profesor en la Universidad de Shanghái. Clase abierta. Toma nota. Cuando llega un libro a sus manos, usted capaz que lo que piensa es que, qué buena idea tuvo el autor, cómo la escribió y listo. Pero en realidad el proceso editorial en Uruguay y el mundo es mucho más complejo. Tiene distintas etapas, desde una idea, obviamente, para contar una historia o lo que fuera, hasta llegar a verlo en la librería, en un kiosco, y ni que hablar, leerlo, que es otro tema aparte. Para eso, para contarles, o para que nos cuente en realidad, nosotros no podemos contar nada, pero para que nos cuente cómo funciona el proceso editorial, al menos en Uruguay y capaz que en el mundo también, nos visita un gran valor, que es Julián Ubiría, gerente editorial del sello Penguin Random House, desde el cual, aparte, como soy autor, no me siento con total autoridad para eso. Qué atrevido que es. Yo te iba a decir, en el momento que dijiste, nosotros no le podemos decir nada, bueno, vos escribiste un libro, capaz algo podés decir. Qué aberrante. ¿Cómo andas, Julián? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Bien, y comencemos por el inicio. La idea la lleva el autor, la tienen ustedes y buscan el autor. Sí, bueno, eso está bueno conversarlo porque, sí, como dice Pablo, a veces no solamente el lector común, sino mucha gente piensa que el libro es mandame este texto a imprenta y distribuirlo. Y hay un montón de pasos intermedios que se supone que es lo que hacemos nosotros para mejorar ese proyecto. Tal como llega del autor, es bastante distinto muchas veces a lo que finalmente el lector termina leyendo. Es un proceso mucho más engorroso, ¿no? Sí, es un proceso engorroso donde hay un montón de profesionales que trabajan y que aportan sus saberes para que ese libro comunique lo que tiene que comunicar, o por lo menos lo que entendemos junto con el autor que es lo que tiene que comunicar. Entonces, bueno, la primera instancia es esta idea que decía Nole, que en realidad puede surgir de dos lugares. O bien puede venir un autor ya con la novela escrita, o con el libro, si es un caso de no ficción, o lo que fuera, ya escrito, o bien puede venir con una idea, o bien, y cada vez pasa más, sobre todo en la no ficción, a veces la idea surge de la editorial, de lo que sucede, por ejemplo, en el mercado, de lo que sucede... Ven que hay una necesidad. Claro, lees las noticias, te enterás de lo que la comunidad está hablando, y decís, qué bueno sería hacer un libro sobre este tema, y a veces decimos, bueno, estaría bueno que lo escribiera fulano, por las razones que fueran, lo llamamos y se lo planteamos. Así surgen muchos libros también. O sea que para contestar, en realidad la idea puede venir bien del autor, o incluso en ocasiones surge también de la editorial, ¿no? Sí, ahí el autor escribe en Word, supongo, o el programa que sea, y lo hace llegar a la editorial, y al editor que le da la editorial, ¿o cómo es? ¿Ya no queda nadie que escriba a mano?
Tenemos al ruso Rosenkopf que usa la Olivetti. Sí, la máquina de escribir. Le hemos sacado fotos porque es increíble, ¿no? Porque no sé si me está escuchando. Hay una pata más de proceso que es transcribir en ese choclo. Ahí tiene un punto más. Hay más laburo con el ruso, entonces. Además el ruso usa la computadora, pero a veces se le complica, entonces dice, no, ¿sabes qué, Botija? Volví a la Olivetti y está ahí, entonces me va mandando las hojitas y después le hace las acotaciones con lapicera. Pero te diría que de los autores con los que trabajamos nosotros es el único. La mayoría escribe en Word, sí. Todo digital ahora, ya no existe más llevar el fajo, ¿no? No, incluso la corrección es digital, y es un paso más adelante, pero digo, ya... Eso te iba a decir, porque a veces queda más fácil imprimir y de ahí mismo apuntar, pero no, lo hacen todo digital, digamos, ya. Históricamente los correctores trabajaban sobre el papel escrito y hay algunos correctores que lo siguen haciendo por un tema de que les parece que lo ven mejor, que encuentran los errores, pero la verdad es que la tendencia es cada vez más a trabajar todo sobre archivos digitales. Entre reajustar y corregir el texto, ¿no? Que es la parte que estaba diciendo, hay una parte antes que es la edición, ¿no? Pues te digo ya, mi libro es para mí está perfecto. Luego llegar a Penguin o a la editorial que sea. ¿Y ahí? Claro, porque la figura del editor se puede mirar desde múltiples perspectivas, pero podríamos decir que el editor es el que hace todo el proceso y conduce todo el proceso del libro, lo cual sería una visión general del proceso editorial, que incluye también la comercialización, el marketing, la promoción, y también lo podemos ver en lo que se le dice editing o la edición de mesa propiamente dicha, que es a esto que vos te referís. Viene el texto del autor y el editor lo lee. Y entiende que hay cosas que se podrían mejorar, que se podrían explotar más, hay cosas que de repente están de más, hay cosas que están ordenadas de una forma que podría ordenarse diferente. Entonces ahí hay un trabajo de devolución de ese editor al autor, donde le dice, bueno, me parece esto. Ahí un poco depende mucho de la relación que se establezca entre el editor y el autor. Porque tiene que tener como mucha confianza uno con el otro y respeto, ¿no? Por el trabajo del otro. Es un juego muy, muy delicado, porque evidentemente el autor tiene su autoestima y su ego, dependiendo de cada uno, y puede entender que lo que hizo está perfecto y no se va a modificar, o puede entender que sí, que tiene razón y hacer las modificaciones. Ahí hay un juego muy sutil de intercambio donde está claro que la relación es para mejorar el texto, entonces a partir de ahí se mejora. Por supuesto que la última palabra la tiene el autor, porque él es el dueño del texto, ¿no? Pero el editor está trabajando para ayudarlo, para mejorarle el texto, para lograr que el texto, porque aporta una óptica diferente. A veces el autor, sobre todo en la ficción, en la narrativa o en la poesía, el autor está haciendo como una expresión de sus sentimientos, una expresión de su mundo interior, y el editor está pensando más en el que va a leer. Porque a veces el autor no piensa tanto en el que va a leer. Entonces, esa tensión que se da mejora el texto. Claro, y en cuanto al estilo de cada uno, porque uno tiene un estilo de hablar, de escribir, que de repente lo que decís es, al momento de ponerlo a la venta, capaz no es el estilo que la gente quiere leer. Bueno, sí, eso puede pasar, pero al final, digamos, la voz de cada autor es lo que prima, o sea, eso que se llama estilo no deja de ser una especie de sutil desviación en la forma de escribir que uno reconoce como el estilo de Saramago, el estilo de Borges, el estilo de Cortázar o quien fuera. Pero finalmente el editor hace ese trabajo que es una primera aproximación al texto y es generalista, o sea, mira la obra en el sentido completo, pero una vez que se llega al texto que se considera definitivo, hay otro profesional que entra en juego, que es el corrector. Qué maravilla, ortotipográfico, que vos tendrás. A ver, ¿cómo es tu experiencia con el corrector? Fue con una correctora maravillosa. Que bastante bien, porque uno dice, me va a linchar, esto está todo mal escrito, mal las comas, todo, ¿no? Pues es una corrección más de estilo literario, no de concepto. Exactamente, el corrector ortotipográfico lo que hace es un trabajo más como de filigrana, más como de puntilloso, que lo que hace es mirar la sintaxis, mirar la grafía. O sea, que se respete todo eso. Desde cuestiones tipográficas, como entre esta palabra y esta hay 2 espacios en vez de 1, hasta cuestiones de ortografía. O por ejemplo, que dice ex espacio presidente y ahora es expresidente todo junto, cosas de este tipo. Por eso, claro, el corrector tiene que estar muy actualizado y permanentemente se tiene que estar informando de las variaciones, de lo que la RAE aconseja. Y bueno, va desde a veces la validación de fechas, por ejemplo, este año que está diciendo no fue este año, fue otro año. O está mal esta cita, por ejemplo, está mal justificada, ¿no? Entonces es mucho más puntilloso que lo que hace el editor, ¿no? El editor lo mira más general. Más macro. Claro, el corrector está haciendo un trabajo mucho más de puntillista, digamos. Claro. ¿Y después qué sigue? Está pronto. No, ahí tenemos... Pablo, el tuyo no sé cómo salió, Ahí tenemos un Word que está perfecto, o sea, esos textos están... Pronto para imprimir. Pronto para maquetar. Porque, o sea, a partir de
documento de texto hay un diseño, si el sello es Alfaguara, si el sello es Sudamericana, si el sello es Debate, tiene diferentes maquetaciones que tienen que ver con el tipo de fuente de letra, con el tipo, si es de bolsillo o si es de bolsillo, no, si claro. es un trail, Claro. si lleva fotos o no lleva fotos, si tiene diseño interior. Hoy estábamos hablando del libro de Caro, Más reales, un éxito. más reales, que tiene todo un trabajo de diseño Impresionante. con 2 tintas que reproducen el interior, la estética del exterior, porque la idea es que fuera un libro objeto y que la gente disfrutara de tenerlo y compartirlo y verlo. Entonces ahí el maquetador, que es un diseñador gráfico, tiene un trabajo bastante importante, porque además es un trabajo creativo, que empieza por lo más importante, que es la tapa. La tapa es el primer elemento de marketing Sí, que claro. tenemos. O sea, tenés una chance de diferenciarte en la marea de libros que hay en Eso. una librería, y tenés que llamar la atención. La primera herramienta que tenés es la tapa, la portada. La segunda herramienta es la contratapa, que ahí hay un juego con el editor, porque hay un texto que es Clave. muy corto. Entonces, Que te tiene que atrapar. pensemos en el punto de vista del lector, te está dando una oportunidad. Le ganaste con la tapa. Es un tiro. claro. Exactamente. Le ganaste con la tapa, ahora a ver qué es esto, lo da vuelta el libro. Si en esa segunda sigue Si interesado, lo tenés que seducir con esas líneas al máximo. exactamente, tenemos grandes chances de que eso pueda convertirse finalmente en un contacto entre el autor y el lector. Entonces, pero digo, el diseñador trabaja especialmente en eso, pero también trabaja en el interior. O sea, la idea es que todo el libro tenga ese diseño. Una vez que el libro está diseñado, vuelve al corrector, que le da una segunda revisión. Porque ahí ya no es tan exhaustiva como la primera, porque se supone que los temas grandes están resueltos, pero puede pasar que una línea haya quedado suelta, que haya quedado un espacio demasiado grande, que un estilo de letra no esté bien, o lo que fuera. Vuelve al corrector, el editor le da la última mirada, y ahí recién se va a imprenta, Qué ¿no? maravilla. Lo de correctores es impresionante. ¿Cuántas Imponente. tienen ustedes, por ejemplo? Mirá, voy a errarle, pero debemos estar trabajando de momento con 6 o 7 correctores. Son todas correctoras de momento, pero hay correctores hombres, ¿no? De las que estamos, Mirá. por distintas razones, trabajando ahora, son mujeres. 6 o 7, sí. Qué maravilla. Y no paran, además, pues están Tienen mucho trabajo, sí. Tienen mucho trabajo, y es muy importante lo que hacen, porque, no sé, en este mundo que vemos, que donde prima mucho más la palabra escrita por las redes sociales y por el tránsito impresionante de textos, uno se asombra de la cantidad de errores que hay, ¿no? Y cada vez parece que importara menos escribir mal. Entonces, Sí, es en los libros es muy importante que los libros estén bien. Igual siempre se escapa algún error, es totalmente humano, pero la idea es que el libro Que, claro, sea Con intachable. tantos filtros no pase nada. Y después de eso ya está, se imprime y se imprenta, distribuye. de frente y mano. Se imprime y se ¿La distribuye. imprenta cómo se elige? ¿O cada editorial está asociada con una? No, nosotros trabajamos con varias ¿O hay imprentas. licitación? Bueno. Hacemos un pedido de solicitud de precios, ¿no? Depende mucho del tipo. Hay imprentas. Las imprentas se especializan en diferentes cosas. Entonces hay algunas imprentas, que son las que trabajamos nosotros, que tienen una mayor especialización en la confección de libros. Pero, por ejemplo, hay imprentas que les va mejor hacer libros de una tinta, o sea, los libros de texto corrido, y hay otras imprentas que por sus máquinas y por su expertise le va mejor hacer, por ejemplo, los libros infantiles, Claro. que tienen papel coteado y tienen 4 tintas en el interior. Claro. Entonces, varía un poco, pero nosotros cotizamos siempre y, bueno, vamos imprimiendo en la medida que... Imprimiendo y reimprimiendo, Y porque también reimprimiendo reimprimimos muchos libros, ¿no? Claro, y después la distribución tiene también su publicidad, su prensa, Sí. Ahí iba a decir que promoción, claro. hay otro proceso que se da simultáneo, o sea, desde el momento que esta idea está en marcha, incluso cuando el autor está trabajando, empezamos a trabajar con la gente de marketing, de ventas, de prensa, de comunicación y demás, del equipo, con un briefing del libro. O Claro. sea, este libro va de esto, habla de esto, tiene como elementos salientes esto, lo atractivo es tal cosa, para que ya vayamos pensando cómo vamos a comunicar ese libro y cómo lo vamos a comercializar. O sea, ahí entra en juego el departamento comercial, que tiene que distribuir los libros, que tiene que trabajar con los libreros para convencerlos de que el libro es buenísimo y al mismo tiempo tenemos que organizar un plan de marketing para defender el libro
en redes sociales, en puntos de venta, con los lectores, bueno, las herramientas que tenemos, ¿no? Claro. ¿Cuántos libros se editan por año? Mira, el plan editorial de este año tiene casi 700 novedades, o sea, 700 libros nuevos, pero son 700 en total. Mundial, claro. Nacionales, o sea, que sea una edición local, están entre 55 y 60. Igual es un número alto. Son muchos, sí, son muchos. Sí, sobre todo porque aparte comercialmente no puedes presentarlos juntos, tenés que ir espaciándolos para darle prensa, darles aire, ¿no? Sí, sí, pero igual es un problema con el que nos enfrentamos, ¿no? No del año. Lo vertiginoso de la cantidad de novedades, porque además digo, hay muchas otras editoriales y todas tienen sus novedades. Entonces, me pasa mucho que decís, saco el mío después del de, ponele, no sé, Sanguinetti o viene, no sé, Allende y te parte al medio porque se lleva puesta la ola. Y sí, pero bueno, ahí está un poco el arte de encontrar que tienen públicos diferentes, o sea, el que te va a leer a vos, puede haber un segmento que se superpone, pero en realidad hay gente que te va a leer a vos y gente que va a leer a otros autores, entonces hay que buscar diferentes estrategias para que cada libro comunique al público que tiene que comunicar. Julián, hoy justo hablábamos, ¿no?, de lo de Fotomartín y en general las empresas con el rollo y lo que cambió con la digitalización. En un momento habían dicho como que el libro digital iba a dejar de lado el papel, y no fue así. No fue así, está clarísimo hoy. De hecho, nuestra editorial trabaja con libros digitales y nosotros, nuestro catálogo está saliendo en papel y en digital, o sea, nuestra idea es no estar fuera de eso, porque al final es una forma de comunicar los contenidos. Digamos, al final es el mismo concepto. Pero lo que sí es cierto es que la penetración del libro digital no ha sido esa cosa apocalíptica de la que se habló en su momento. En el mercado angloparlante está situada, y parece que se quedó ahí, entre el 20 y el 25% de la venta total, o sea, el 75%, el 100% de los libros, el 25% son digitales y el resto es en papel. Incluso acá Amazon, no llega al 2, acá no es ni el 1. Ni el 1%. No, es mínimo, o te diría que virtualmente inexistente. Sí. De cualquier manera, hay una venta, nosotros la evaluamos, la miramos, y bueno, hay que ver un poco cómo pesa también la piratería, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Claro, sí. Lo que sí es cierto es que no parece haber afectado la piratería, sea cual sea, que no es muy medible. Está claro que no ha afectado demasiado a la venta de libros papel, porque no ha habido una disminución así drástica de la venta de libros, ¿no? Claro. ¿Y cuándo es una muy buena venta? ¿Cuánto hay que vender? Eso es muy variable, ¿no? Es muy variable. Es una pena eso, porque ahora, antes los libros decían el tiraje, que a mí me encantaba eso, ahora ya no lo dicen más. Algunos libros lo dicen y otros no. Algunos lo dicen y otros no. No es obligatorio, pero se dice, y se dice el número de ediciones que tuvo. La tercera edición, además. Sí. Calculabas. ¿Vos cuánto vendiste, Pablo? No. Es más, se tuvieron que mudar inclusive por el depósito que daba, chico. Es verdad, tenemos haces por eso, seguramente. No, pará, ¿cuántos son? Sí, creo que no sé, pero cerca de 1500. Pero hay cosas demenciales. Bueno, pero en realidad la respuesta es que varía mucho. En el caso de en Uruguay se venden más libros de no ficción que libros de ficción. O sea, los libros de no ficción, o sea, la vara para medir es diferente para una novela que para un libro de no ficción. En libros de no ficción hay libros que venden 25.000 o 30.000 ejemplares, y han habido algunos que han vendido 40.000 o 50.000. Que tipo 50 son muy excepcionales. Por ejemplo, ahí estaríamos hablando de ficción comercial internacional, que también es como otra. Pero en la ficción nacional, por ejemplo, si un autor que escribe una novela vende 1.500 libros, 2.000 libros, decimos ya que es una muy buena venta. Que ya está muy bien. Pero en no ficción capaz que se espera un poco más, porque en realidad lo que pasa con los libros de no ficción, los libros periodísticos, las biografías, los libros de autosuperación y demás, es que abarcan un público más amplio, ¿no? La lectura de la novela implica una cierta tendencia a la narrativa, a lo literario, entonces seguramente el público objetivo es más chico, ¿no? Sí, ¿cómo le gusta al uruguayo también la realidad novelada, ¿no? También. Con autores onda Fisher y Vigil, que por ejemplo, venden que da miedo, que tienen ese tipo de estilo, ¿no? Ellos toman un hecho histórico que sobre todo parece estar situado ahí a fines del siglo XIX, principios del XX, donde momentos fundacionales de la identidad nacional, y tomar personajes y a partir de ahí crear una novela, y eso es muy muy del gusto del público. ¿Sí? Hay otro tema que es increíble, ¿no? Que yo en una entrevista que te hacían también la leí, pero que conozco la historia porque aparte cuando salió la bomba los entrevistamos, que dice ya la leyenda que ese éxito editorial de la década fue rechazada en una editorial. Dijeron, esto, ¿quién le interesa la vida de Fabián O'Neill? Y llegaron a Penguin Random House y pocos meses después llegaba a cerca de 25.000 libros vendidos. Sí, ya anda por los 30.000.
Pero eso es un fenómeno sociológico Eso es que una nos trasciende enfermedad, totalmente. ¿no? De hecho, el libro rebotó en un lugar y de hecho el libro ni siquiera empezó siendo un libro, empezó siendo un trabajo de facultad. Claro, es de Baroli y Castillo. Que empezaron a conversar con Fabián y de repente se dieron cuenta de que ahí había mucho más que lo que digamos que lo que podía surgir superaba las ambiciones de un trabajo de facultad. Pero finalmente se editó. Pero se editó, yo en ese momento no estaba en la editorial, así que lo puedo decir sin ninguna, falsa modestia. Y se pensó, bueno, se venderán 4.000, 5.000, porque Fabián O'Neill, su personaje, el libro está bueno. Y superó todo. ¿Cómo pasar de 5.000 a 30.000? Y bueno, nosotros no tenemos la explicación. Evidentemente han habido hasta mesas redondas para hablar de eso. Porque digo, ¿qué nos está diciendo sobre el público uruguayo, sobre los lectores? Claro. Sobre ¿Cómo tocás de vuelta esa fibra, obviamente, ¿no? Exactamente. Claro. Sí, bueno, lo que decíamos hoy, ¿no? La editorial, ¿cuál es la necesidad que nos estamos perdiendo para buscar otro personaje como Fabián? Pero por supuesto no, y yo me acuerdo que un poco antes de eso nosotros habíamos hecho un libro con Ana Laura Lizardi, que fue un libro para mí súper importante, que se llamó Vamos que vamos. Que vendió abundante. Vendió muy bien y la proyección del libro fue súper importante porque ella, para empezar, un libro escrito por una mujer que tenía como una mirada diferente, tenía una perfil en profundidad de cada uno de los jugadores de la selección, hablando de su infancia, de su forma de ser. El momento de la selección también, Totalmente, pero claro, era un libro un poco distinto, ¿no? De lo que podía esperarse de un libro como eso, y fue un éxito brutal, y se estudió en los liceos, y lo estudiaban en literatura, lo estudiaban en formación ciudadana, pero no vendió menos que O'Neill. Entonces ahí es como, bueno, ahí va, ¿qué fibra toca, no? ¿En qué lugar se metió para poder lograr eso? Porque para que llegue a eso tiene que ser leído por gente que no es lectora. Totalmente. Cuando vendés 30.000 libros hay mucha gente que nunca leyó un libro, que el primero que leyó fue ese, es evidente. Bueno, que pasó años para que le... Claro. Te hace una buena pregunta, dice, ¿cómo se fija el criterio del precio? Porque uno dice, este libro, parece más barato de lo que es, y otro dice, esto es más caro de lo que parece. Claro. Es un tema ese, ¿no? Evidentemente que hay una suerte de ecuación económica que uno hace a partir de lo que le cuesta industrialmente el libro, de lo que fue todo el costo de prototipo, de todo este proceso que hablamos previo y demás. Pero entre eso y el libro y el precio que le pones también hay un elemento subjetivo, que es decir, bueno, ¿cuánto podría pagar la gente por esto? ¿Qué sería un valor? Nos ha pasado de algunos libros que podíamos ponerlos más baratos, ponerlos un poco más caros porque el libro lo podía sostener, y al revés también. Libros que tendríamos que haberlo puesto más caros y ponerlos más baratos porque nos parecía que si no se iba a quedar afuera un montón de gente que lo podía querer comprar. Claro. Entonces varía mucho, pero también a los ojos de un lector que no sabe si el libro fue editado en Uruguay o fue editado en otro país, muchas veces hay libros que parecen carísimos, y son carísimos evidentemente, y es porque se importaron en muy pocas cantidades y porque las condiciones para la importación fueron complicadas. Entonces, tiene explicación. Hay muchas variables. Lo que sí puedo decir es que hoy, pensándolo el libro como regalo, el libro como entretenimiento, el libro como elemento de distensión o de enriquecimiento personal, no es una cosa cara. Yo eso lo defiendo en todos lados, porque cuando uno empieza a mirar lo que sale ir al cine, lo que sale salir a comer, lo que sale... Lo mismo un libro que un chivito, ponele. 450 pesos, 500 pesos, no es un disparate. Es una napolitana con fritas. En la relación que te da el libro, y que además lo compartís y que que es un valor tangible que hasta sirve de decoración. Totalmente. Lo podés Tal cual, claro. Hoy por hoy las bibliotecas están llenas de libros. Nunca vas a encontrar un cuadro capaz o una pintura de algún tipo que logre generar lo que genera la combinación, hasta el interés de ponerte a mirar a ver. Pues ves una pared con libros y te conoces a la persona, capaz. Sí, tal cual. No, y lo que decía es el regalo, nada más lindo que regalar además un libro. Y en el caso de niños, eso también es transmitirle mucho más, ¿no? Totalmente. De los libros. A mí, por lo menos, ustedes, además que son de mandar también a la prensa, esa cuestión de abrir y ver cuál es, oler el olor del libro nuevo, que es increíble. Y eso que sí, que no se deje de perder. Yendo a eso, la literatura infantil, que es otro rubro casi paralelo, ¿trabaja de la misma mecánica? Sí, ¿te refieres al proceso editorial? Sí, el mundo infantil es un mundo distinto y maravilloso, porque tiene como sus propias reglas. Ahí entra otra figura que es los ilustradores, ¿no? Claro. Que van espalda con espalda. Claro. Sí, todos los adornos que tiene. En literatura infantil se suele dividir, grosso modo, en álbum ilustrado y en novela o novelita o novela. En el álbum ilustrado hay casi un 50 y 50 de peso de la ilustración con el texto, ¿no? Claro. Porque hay mucha ilustración
ilustración y Que es para los más pequeños, está sobre pensado todo. para un público más pequeño, no lectores o primeros lectores. Pero a veces va hasta los 7, 8 años, ¿no? Y después la novelita sí tiene ilustraciones, pero ya tiene más peso del texto. Y sí, funciona diferente hasta desde el punto de vista comercial, porque los libros de adultos, con todas las salvedades y excepciones del caso, tienen un periodo en el cual se venden y después venden muy poco o dejan de vender. En el caso de el ciclo de vida puede ser más largo, más corto, pero pasa eso. En el caso de los libros infantiles, una Pindó que de principios de los 90 sigue vendiendo lo mismo que vendía hace 10 años, ¿no? Digo, Susana Laondo, Virginia Brown, Roy Berocay, Helen Belando, todos los autores, no quiero olvidarme de ninguno, pero digo, es recurrente, ¿no? Y ahí parece haber una especie de renovación del público, ¿no? O sea, el chiquito que leía a Susana ahora lee una novelita, La historia tiene la misma y el vigencia, más chiquito claro. que lee. Entonces, la forma incluso de promocionarlo y todo es diferente, ¿no? Bien, ¿y de autores nacionales e internacionales los que más venden? Bueno, Uruguay se está pareciendo mucho a otros países en el sentido de que los grandes bestsellers también replican acá. Lo que decías vos de las 50 sombras de Grey, John Green, que es un autor como para público, es crossover, pero en general se mete ahí en la adolescencia y los jóvenes. Han replicado igual que en otros países, o las grandes sagas, ¿no? Como Crepúsculo o Harry Potter, o Juego de Tronos. Pero autores internacionales, siempre que sale un Vargas Llosa se vende mucho, siempre que sale Isabel Allende se vende mucho. Digo, autores que yo pueda decir porque los conozco, digo, sé que de otras editoriales también pasa lo mismo. Y de autores nacionales, bueno, hay autores, por ejemplo, como Hugo Burel, que ahora estamos por publicar una novela que siempre tiene su público y vende muy bien. Diego Fischer, Mercedes Vigil, si empiezo a nombrar, capaz que voy a dejar gente afuera y se me van a enojar. Un outsider que es un Fernando Amado, que también es una máquina. No Es sé cómo impresionante. Ahora lo estamos correteando porque hace tiempo que no escribe. Se está por casar, ¿qué querés? Entre la política, con Bajitas Orejano, el su casamiento. sector, claro, el casamiento Mucha cosa. se complica un poco, claro. Y acá también otra buena pregunta, dice, ¿cómo funciona el reparto del precio del libro, no? Porque siempre está el mito, creo que válido, que el autor se lleva el 10. Sí. Y después también hay una parte que muerde mucho, ¿no? Y capaz que en esa cadena no hace tanto, ¿no? Sí, bueno, ese es un tema siempre que está sobre la mesa, porque es real, porque uno dice, bueno, ¿por qué el 10% del precio el autor, que es el que hizo todo el libro? El razonamiento es lógico, pero también hay que pensar que, bueno, para decirlo claramente, cerca del 50% del precio queda en la distribución, que no quiere decir que se lo quede el librero. Queda el librero o queda la distribución, que a su vez tiene que pagar costos, que tiene que pagar flete, gente, vendedores y demás. Entonces, con el otro 50%, la editorial tiene que pagarle al autor, tiene que pagar la imprenta, que a veces anda entre el 15 y el 20. Tiene un 40% para repartir todo eso. Exactamente. Correcto. Bueno, y no nos olvidemos que hay muchos libros que no se venden y quedan en el depósito, ¿no? Claro, entonces, ¿qué hacen con esos libros? Bueno, los países más grandes destruyen mucho, lo cual suena horrible. Mirá, ¿por qué no los donan? Bueno, porque nosotros sí donamos y sé que hay muchos editores que lo hacen, porque sí, la idea es que los libros vayan a donde puedan. Van a Piriápolis, a la mesa de saldo. Bueno, claro, el paso sería ese. A veces se saldan y muchas veces se donan, ¿no? Y se han hecho donaciones. Pero es real que es como cualquier superproducción de algo, si hay sobrestock, claro. En España. Supongo que Estados Unidos destruyen, sí. Mirá, porque claro, tenés tanto lugar como para... Sí. Aparte ahí los clavos, claro, deben ser... Millones de clavos, miles de millones de clavos. Claro, y ustedes ahora la editorial, ¿cuántos sellos tienen? Mirá, son 32 sellos. Nosotros los trabajamos casi todos porque importamos libros de todos esos sellos, pero que en Uruguay usemos para libros uruguayos esos sellos deben ser 10 o 12. Pasa que, claro, dicen cosas diferentes, ¿no? Incluso en la no ficción. Vos tenés un ensayo súper académico que tiene como una visión más para un público de formación terciaria como Taurus. Después tenés debate, que es ensayo de calidad, pero bueno, capaz que un público un poco más amplio. Después tenés Aguilar, que es más de actualidad. Tenés Grijalvo, que está como más orientado hacia la autosuperación.
En ficción tenés Alfaguara, que tiene como autores más clásicos, está literatura Random House, que aparece en literaturas como autores más como de vanguardia, o sea, cada sello tiene como su ADN y dice cosas diferentes. Entonces, ahí Sudamericana, obviamente, que tiene como terrible tradición, fue el sello que publicó 100 años de soledad por primera vez, entonces tiene como un posicionamiento de mucha calidad. Entonces, ahí un poco jugamos con esa paleta de sellos para que el libro comunique mejor. Sí, en Uruguay no ha bajado la meseta en general, no solamente la empresa donde vos trabajás, sino el mercado literario. ¿Sintió algún cimbronazo? Mirá, el año pasado, 2016, parece haber sido el año que se detuvo la venta. No que bajó, pero como que se detuvo, ¿no? O sea, venía de mucho crecimiento ininterrumpido, yo te diría de 2007, 2008, pero no fue un mal año, fue un año donde no siguió esa línea de crecimiento. Claro, se estancó. Sí, pero se venden muchos libros. Cuando uno ve lo que pasa de repente en otros países. Y les debe llegar millones de propuestas, me imagino, ¿no? Porque ahora la gente que está escuchando dice, qué bueno, quiero escribir un libro. Y tienen 32 sellos, en uno lo pueden sacar, claro. Claro. Sí, llega mucha cosa, y a veces hay cosas que son súper interesantes, pero nosotros no las podemos acompañar porque no es nuestro métier, no lo podemos hacer, porque sentimos que no lo vamos a poder defender bien, y otra cosa que nos parece que no tienen, al final también tenemos que ver la viabilidad que tenga ese proyecto. Entonces ahí un poco es como elegimos, pero llega mucha cosa, hay mucha gente que escribe. Qué bueno, eso es bueno. Julián Ubiría, un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y para cerrar cortito, ¿qué se viene así de bomba en estos 2 meses, 3 meses? Claro, tenemos que esperar. Ahora viene varios libros infantil y juvenil, un libro nuevo de Cecilia Curbelo, un libro nuevo de Susana Olaondo, un libro nuevo de Virginia Brown. Nos está escuchando Verónica Leite, por si querés nombrar. Vero Leite, bueno, Vero, ¿podrías ir terminando el libro que tenemos que sacar? Vero Leite, esperamos que para la segunda mitad del año. Después tenemos un libro nuevo de Alejandro Ferreiro, que el año pasado empezamos con un libro con el género infantil, y la verdad que nos fue bárbaro. Este libro que viene ahora está buenísimo. Y después en adultos viene una tanda de libros más como orientados para lo que sería la venta del Día de la Madre, que es un día importante. Entonces hay un libro de Alejandra Fruto sobre el tema de maternidad, hay un libro de Mercedes Vigil, una nueva novela basada en la vida de Samuel Lafone, un libro de Walter Dressel y un libro de Mauricio Rosenkopf, que como por casualidades es una suerte de homenaje a su madre. Se llama La Calecita de Doña Rosa y es muy conmovedor. Eso viene ahora, y el mes que viene sale una nueva novela de Hugo Burel con este personaje de este asesino serial uruguayo que se inauguró en Montevideo Noir, y este libro se llama Sorocabana Blues. Excelente. Gracias, Exacto. Julián, un gusto tenerte. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Cuando el sol está en lo más alto, aquí y ahora, ¿quién te dice? ¿Quién te dice? Facebook, ¿Quién te dice 995? Twitter, @¿Quién te dice 995? WhatsApp, 097-441-442. Es verdad, el porcentaje más grande del libro se lo lleva a la distribución. Muchas editoriales editan libros planificando la obsolescencia de ciertos títulos, se mantienen un cierto tiempo ya planificado en depósito. Además de destruirse o donarse, a veces las editoriales los ofrecen los títulos que van a descatalogar a nada más que a 50 pesos, y los libreros pueden venderlo al precio que quieran. Nos dice el librero, dice, excelente como siempre la clase abierta. Un programa de calidad, los felicito. De calidad, debe haber dicho. En este caso no es de vida, Pablo. Sí, señor, sí, señor. ¿A quién estás imitando? No, a nadie. Me parece una falta de respeto. A mis referentes, lo que pasa es que me influyen. Chicos aburridos en casa, sorprendelos con esta peli. La Era del Hielo 5 ya está disponible on demand en Nuevo Siglo. Pop, sillón y a disfrutar. Con NS Now te ves todo. Informate en nuevosiglo.com.uy. Bien, y antes de irnos, Pablo, ya que estábamos hablando tanto de las editoriales, la literatura, mucho dio que hablar el premio Nobel a la literatura Bob Dylan, si era justo, si era injusto. Bueno, finalmente va a ir a buscar el premio Nobel, porque recuerdan que además lo llamaban, un tiempo. no atendía el teléfono,
después dijo que parecía que no lo quería, después dijeron sí lo quiere. Bueno, lo va a ir a buscar la medalla y el diploma de su premio Nobel de Literatura el sábado o el domingo, no se sabe bien, en Estocolmo. Esto lo anunció la secretaria permanente de la Academia Sueca, porque va a estar dando un concierto justamente en Estocolmo, entonces no va a haber periodistas. No va a hacer discurso, no esperen nada de eso. Mr. Simpatía, no va a dar una conferencia de prensa, nada. ¿Cuánto es el premio? Son $930.000, además. Mira, la pobre academia, le viene bien, ¿no? Sí, la academia cree que, si bien no va a haber prensa, no va a haber una conferencia, va a enviar una versión grabada más adelante. Debería hacerlo antes del 10 de junio, pero bueno, es el primer cantautor en recibir este prestigioso galardón. Y bueno, lo que decíamos, ¿no? La polémica en general. Él sí tiene libros, pero la gente que escribe muchísimos libros, que dice yo me lo merezco, dice tiene 2 libros. Tarántula, que es un conjunto de prosas poéticas, y Crónicas, volumen 1, que es un primer tomo de una autobiografía. Más allá de eso, es como un premio a la literatura sin libro, ¿no? Es como un premio a la oralidad, lo que dicen muchos, porque son sus letras de canciones, que si bien hay un libro que recoge varias de sus letras, nada cambia. Lo que sí, de ahora en más, vos decís, bueno, ¿va a vender más? Y no, porque tiene esos 2 libros. ¿Van a ir a más recitales? Y no, es Bob Dylan, no es que se va a hacer más conocido o van a vender más. Lo que sí se va a hablar es del Premio Nobel de la Literatura y de los criterios de selección de premiación de ahora en más, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué te está pasando, Pablo? Lo que me acaba de traer este inmoral. Recién le dejé a Pablito un perfume que tú pediste, había olor a hombre acá dentro del estudio, y me pediste un perfume y lo primero que agarré del baño fue eso con olor a limón, espectacular. Y estuvimos mirando con Willy el dibujito, que es un angelito sentado en el water, y abajo en inglés dice una frase que Pablo, si quiere, se la traduce. A ver. Before you go es antes de ir, o sea que antes de pararse en los pedales hay que echar un chorro del... ¿Quién compró eso? Acaba de entrar. Es para poner en el water, para ponerlo antes de hacer, entonces cuando haces el olor no sube. Entonces lo queríamos dejar para que lo pusieran por si los galanes, alguno tiene alguna pérdida de algo, para que no salga el olor. Qué inmunda. Decir que no está Bonai porque colapsa si te escuchas. Se va de la radio para no volver. Se renuncia. Menos mal que no está escuchando. Y que no nos retransmiten el salto. Entró el señor gerente Rafa Cotelo de esta radio. ¿Lo compraste vos, Rafa, este aparato? Imagino que debe estar la factura correspondiente. Lo único que te importa es eso ahora, ¿no? Y aparte es un gasto del que tendrá que asumir Camilo Fernández, que es el que pudre la radio cada vez que va de cuerpo. No sé, Camilo Fernández, que además él mismo dijo que usaba el baño de damas, ¿no? Que le complicaba. ¿Este está en el de damas? Sí, lo saqué de ahí. Camilo tiene problemas, no le da seguridad la trayectoria que tiene que hacer del water a la puerta si alguien abre la puerta. Dice que es muy largo el nombre. No descubrió la tranca todavía. Claro, entonces no confía en la tranca. Yo le dije que pidiera, que el presupuesto creo que les da para eso, comprar la tranca, la vieja y querida, la del gancho, ¿no? Así se siente más seguro que con el botoncito. Si prestan atención, en las puertas de los baños hay destapador de cerveza. Entonces, sí. Bueno, sí, en las puertas de todos lados. No. Hay un destapador de cerveza específico en el marco de la puerta. Y fue una opción, era o tranca o destapador de cerveza. Y pusimos destapador de cerveza. Yo creo que la opción era el destapador de cerveza y que todos los baños tengan bañera, además, y ducha y cortina. Me preocupa un poco lo que sucede. No, acá dice un oyente, hace poco compré una cámara usada y tenía unas fotos tuyas vestida de princesa Leia, con poca ropa. No era yo. Qué lindo te queda el dorado. Aparte de atrás ves mucha gente con antifaces y cámaras, dice que una preciosa fiesta negra. Dice, Nole, tenés la memoria con una palanquita de solo lectura movida, un turro el que te asesoró. ¿De nuevo? Tenías la memoria, la tarjeta con la palanquita de solo lectura. No sabía que la memoria, la tarjetita de memoria tenía eso. ¿En Capaz serio? como el cassette que podías ponerlo de un lado no tenía ni idea. No me acuerdo. Bueno, ¿qué tienen los galanes? Veo que hay un Pablo Aguirre Sábal con mucho movimiento del otro lado, a pleno, haciendo coreografías con esta. Cada vez más tomada. Qué crack es. No puede más. Bueno, ¿me contás qué tienen? Lo de siempre. Gracias, le pones pila de onda, Pablo. Y viene una invitada, una mujer. ¿Quién viene? La gran flauta, qué vacío. Tiene Alzheimer. Pero tengo la cara, si va siempre a nuestro programa matinal. Constanza Moreira. No, menos claro mal que tenés a Alvin del otro lado. Constanza Moreira viene y te habías olvidado. Senadora de la República. No, le estaba viendo la cara, pero no me salía Constanza. Constanza, acordate de Tele12. Claro, por nuestra Constanza. Suerte hoy, porque desde mañana tendremos conductora a una mujer sobresaliente.
Gracias, Pablo. Me quedo acá porque es acá mismo. Sacá en el radio. Sí, me parece que me quedo acá. Hasta mañana. Chau, chau. Marrone, Bonino, Fabregat. ¿Quién te dice? FM del Sol. Here comes the sun.